Estimados y estimadas estudiantes, he preparado esta cápsula titulada Subvertir el lugar del amo como un modo de abordar aquellas preguntas en torno a la deontología de la intervención social comunitaria que se realizaron en la sesión del día sábado 13 de junio del presente mes. Paso, digamos, a exponer entonces lo que considero sería una manera, ¿no?, de abordar la cuestión. Tras el recorrido político, o tras el recorrido más bien teórico político que hemos realizado durante lo que llevamos del semestre, y aunque no hemos abordado en ninguna de nuestras sesiones la noción de comunidad en sí, podríamos señalar que a priori no es posible pensar la comunidad si no es desde una perspectiva dialéctica negativa. Es decir, el único modo de pensar la comunidad es pensar lo que no es. El valor trascendental de la comunidad emerge entonces solo a partir de una subversión permanente del estatuto de lo común. Es decir, que la figura del bien común no puede ser ni puede quedar ella atrapada por ninguna figura inmanente e invariante. Es decir, lo común no puede convertirse en una cosa visible, observable, estática, sino más bien debe devenir constantemente y por tanto expresarse en este devenir como su no ser. La inexistencia de un lugar donde el objeto, ¿no?, el bien común, pueda incardinarse, permite que la comunidad opere como un eterno retorno de lo reprimido, ¿no? Y eso es lo que nos permite vincular toda esta trayectoria de la invención conceptual y de la invención de la intervención respecto de los elementos excluidos del sistema. Este retorno configura, por una parte, la imposibilidad de acceder directamente al núcleo o al centro de gravedad que permite al pueblo constituirse como el uno, ¿no?, como la figura de lo uno que divide el ordenamiento hegemónico. Pero justamente es gracias a esta imposibilidad que el pueblo puede ir en busca de sí mismo, ¿no? Entonces, el trabajo de la intervención comunitaria tendría que ver no con la existencia de un pueblo ya preestablecido, predeterminado, sino más bien con la posibilidad de que este pueblo siempre se esté buscando a sí mismo, ¿no? El objeto que hace de bien común entonces elude constantemente las posibilidades de ser atrapado por las articulaciones políticas del pueblo, ¿no?, lo cual facilita que éste reconstruya y adquiera nuevas dimensiones en cada uno de sus intentos, por formalizarse, por darse una forma. En este sentido, la comunidad sería más bien la estructura social que le niega al pueblo someterse a un contenido, pero que autoriza que, eh, que la forma, ¿no?, que se da sea leída y se pueda reescribir de acuerdo a cada una de las contingencias históricas que debe atravesar. El punto no es que no exista, es negar la existencia de un pueblo, sino negar la identidad de un pueblo para que ese pueblo pueda someterse a su propia diferencia. Y en tanto se somete a su propia diferencia, emerge entonces un lugar común, pero ese lugar común es contingente, es transitorio. El hecho de que los sujetos históricos no puedan entonces reencontrarse con el objeto perdido de la comunidad abre la posibilidad de que los sujetos se articulen una y otra vez a favor de lograr este encuentro. Por lo tanto, es la necesidad de poner un motor permanente que implique la búsqueda, digamos, de ese encuentro. El momento inicial de la articulación es, como hemos visto, el fugaz instante en que el pueblo cree haber dado con una entidad sustancial. Sin embargo, entre más tratan de acercarse a este objeto los miembros del pueblo, acontece la pérdida del objeto como presencia plena.
¿no? Es decir, ese objeto común, ese objeto llamado bien común, nunca puede ser alcanzado como una presencia plena. Esto implica, ¿no?, que estamos pensando con una lógica freudiana, ¿no?, de que no existe la satisfacción plena, sino que siempre hay una suerte de pérdida. En consecuencia, la necesidad de ir, ¿no?, tras aquel objeto perdido permite que las singularidades se agrupen en torno a un discurso que, que dota de sentido al lazo social, ¿no? En esta línea, la falta es lo que vectoriza la producción de sentido, engendrando consigo un sinnúmero de proposiciones políticas que deben ser debatidas a favor de una figura del bien común. Pero ese debate es constante, es decir, la estructura, ¿no?, política que permite la emergencia o el acontecimiento de un bien común es precisamente el desacuerdo. Y como el desacuerdo no puede zanjarse, no se puede finiquitar de una vez por todas y siempre se reinicia, entonces la figura del bien común es una figura que debe constantemente mutar. Para decirlo con otras palabras, el bien común no es un ente tangible, pero tampoco es un ente abstracto. Es simple y llanamente un vacío que se manifiesta generando consigo algo que es simbolizado como lo que ha sido dejado atrás y debe ser recuperado, ¿no? Entonces, cada vez que es recuperado, nuevamente se debe dejar atrás porque no cumple su función de reencuentro, ¿no?, hacia adelante. La dimensión negativa de la comunidad facilita la construcción, entonces, de un sendero de producción, de construcción y de reconstrucción crítica de la realidad, ¿no? Es decir, lo que nosotros hemos llamado una invención. Esa figura que llamamos el pueblo solo puede librarse de las ataduras del capitalismo, por ejemplo, cuando comprende que la operación política fundamental no es la de obturar la falta con movimientos desenfrenados que fracasan una y otra vez, ¿no? Este gesto de obturar la falta es la necesidad, digamos, o la persecución de una satisfacción plena que aparece constantemente, digamos, en la vida cotidiana actual. Por el contrario, una experiencia crítica de la comunidad es aquella que asume el carácter improductivo de anular la pérdida o bien que trata de reapropiarse del objeto perdido. Si las apuestas de un pueblo están dirigidas, cosa que hoy día sucede, por este gesto de taponear los agujeros, ¿no?, los espacios de la falta, evitando de este modo vérsela precisamente con la falta, el lazo social es el que termina desvaneciéndose y explotando en pedazos. ¿No es acaso la fragmentación del lazo social el intento individual de llenar este vacío desde una posición de radical aislamiento? El estatuto de lo común solo puede ser salvado en la medida en que una figura como el pueblo se desembaraza de los anhelos individuales por crear universos cerrados, ¿no? Por lo tanto, un pueblo siempre es aquello que desborda, ¿no?, los límites de su propia comunidad, ¿no? Y debe desbordar los límites de su propia comunidad para poder relacionarse con lo otro de sí y, como hemos señalado en algún momento, con una precariedad común que no responde a razas, clases o cualquier otro tipo de elemento que permita formar una identidad. Es por ello que la proposición radical, por excelencia, es situarse desde la lógica de un antagonismo ferozmente insalvable, ¿no? Cabe entonces destacar que todo intento por tapar estos agujeros de la realidad fracasan. ¿Por qué? Porque lo reprimido retorna como un acto no simbolizable, como ustedes bien saben, ¿no? La falta permite así la estructuración de la comunidad porque a partir de ella los sujetos históricos asumen sus diferencias al no enmascarar las luchas internas, ¿no?, que tienen respecto de sí mismos.
es decir, las luchas con los procesos de alienación y enajenación que les impide, ¿no? Encontrarse con su propia precariedad por un lado y por lo tanto poder visualizar o previsualizar, ¿no? Que hay una precariedad común con el otro. Ninguna identidad plena, entonces, puede hacer de la unidad una multiplicidad de posibilidades de una puesta en juego de un ser en conjunto, sino que el lugar donde la unidad de lo único en común, ¿no? adviene, eh, perdón, sino que el lugar donde la unidad de lo único en común adviene, ser en conjunto, es cuando lo único es la falta que se desplaza, ¿no? Es decir, el único elemento invariable y común a todos es precisamente esta falta o lo que nosotros hemos llamado en otro momento esta precariedad. Reconocer los movimientos de la falta, los movimientos de la precariedad, hace de la comunidad un proyecto descomunal, ¿no? Entonces la desmesura es fundamental a la hora de mantener abierto el lazo social para poner en circulación una ausencia para una presencia. La inscripción y reinscripción de lo común establece un estatuto de la unidad, es decir, el lazo social se va armando, se va construyendo de acuerdo a la asunción del desacuerdo como figura de lo común, ¿no? La unidad, al depender del desacuerdo y no del consenso, por ejemplo, debe privilegiar entonces la promoción de un vacío por sobre la concatenación de un cambio incesante de palabras, ¿no? Lo común depende de la construcción de una universalidad que pueda desdibujar los límites impuestos por las operaciones aritméticas que arbitrariamente establecen qué lugar corresponde para cada sujeto histórico, ¿no? Operaciones aritméticas son básicamente la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Pero son precisamente las operaciones que se ponen en juego políticamente en un territorio, ¿no? Si me sumo o me resto, digamos, de mi participación o de las posibilidades de mi encuentro con el otro. En otras palabras, la economía capitalista promueve, como ustedes bien saben, un goce que prohíbe que una figura como el pueblo pueda formular una política del deseo. Entonces, ¿por qué no hay pueblo? Porque no hay una política del deseo que permita el encuentro de las singularidades, aun cuando esa política del deseo implique que cada una de esas singularidades sea divergente respecto de la otra, ¿no? Sin embargo, ahí está la cuestión fundamental, ¿no? De alcanzar una suerte de bien común que se va a desvanecer, que se va a disolver, porque esa figura del bien común sería cada vez, ¿no? un acontecimiento donde en el desacuerdo algunos elementos pueden ponerse en conjunto, en una visión de conjunto, en un horizonte, ¿no? de unidad, que permita a estas singularidades desarrollarse, pero que en un momento dado ya comienza a impedir el desarrollo, digamos, de estas mismas singularidades y por lo tanto hay que disolverla para producir una nueva. Lo que la comunidad debe evitar entonces imperiosamente es creer en las astucias de la razón, es decir, no tiene que asumirse a sí misma como el instrumento de la necesidad histórica, sino que debe ser ella misma la necesidad histórica. Ese es el sentido preciso de la comunidad como un acontecimiento indómito, ¿no? Como un acontecimiento no controlable. Por lo tanto, la lucha política de la comunidad es no dejarse atrapar por las pretensiones de completud. De ahí que la cadena significante deba instituirse a partir de un significante vacío y no de un significante amo, como suele, digamos, pensarse a partir de Lacan, que permita su propia reestructuración. La crítica como arma habita la palabra con el fin de combatir todo rasgo de inmanencia que pretenda conducir la valoración de los espacios sociales a partir de la noción de cambio. Lo que funda la comunidad es entonces el hecho innegable de que el tránsito de los espacios es connotado desde la experiencia política de un inconsciente, no sé si colectivo, pero sí un inconsciente que se teje colectivamente. Es decir, el enlace entre lo común
y la unidad, ¿no? La palabra comunidad, común, unidad, ¿no? El enlace entre lo común y la unidad es producto de la inscripción sobre el vacío de elementos que permiten una excepción que marca el paso de ser la parte de lo sin parte a el pueblo como división de lo uno, ¿no? Es decir, el pueblo debe desmantelar la figura de lo uno, no debe convertirse el pueblo en lo uno, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de que la parte de los sin parte, ¿no? Es decir, los excluidos, hagan parte del pueblo como figura, pero una figura que no busca constituirse como una identidad respecto de sí misma, sino más bien como una diferencia respecto de sí, para así impedir, digamos, el carácter hegemonizante y homogeneizador, ¿no? Que implica toda figura de lo uno. Entonces, pura multiplicidad, si ustedes quieren. El despliegue de una estrategia para que la toma de partido se vuelva el estatuto de lo común es posible en cuanto es reconocido el valor diferencial de cada singularidad. De lo contrario, ¿no? Aquello que se presenta como lo común se convierte en sí mismo en la toma de partido, ¿no? El problema es que si lo común encarna la toma de partido, el valor diferencial de las singularidades cae, ¿no? Gestándose ya no un proyecto inconcluso, sino un programa totalitario, ¿no? Y ese es siempre el gran dilema, por ejemplo, que atraviesa a las izquierdas a nivel mundial. La condición de imposibilidad de la comunidad es que lo común quede truncado desde adentro, ¿no? Sin poder alcanzar entonces su propio lugar. Lo uno del pueblo, ¿no? Organizado, se convierte entonces en el dos, por ejemplo, de la lucha de clase, puesto que rompe con la identidad al establecer una fisura, ¿no? Y esta fisura actúa como la negatividad radical que impide la realización de cualquier identidad positiva. El antagonismo, ¿no? Entonces es esta fisura que adviene porque el enlace entre lo común y la unidad es un horizonte trascendental sostenido en estricto rigor por una lógica del fantasma de las generaciones pasadas que es reinterpretado en el horizonte por venir. Entonces, en definitiva o en suma, lo que se intenta es frenar, ¿no? Con estas proposiciones el camino que orquesta la desaparición de la crítica y, si ustedes quieren ir más lejos, la desaparición del carácter revolucionario de toda intervención. Asimismo, establecer un cruce de perspectivas, ¿no? Un cruce entre un dispositivo técnico como la intervención y un dispositivo abstracto como la filosofía, por ejemplo, nos sirve como fuente que puede nutrir precisamente a una disciplina o una subdisciplina como la psicología social comunitaria en un marco teórico crítico, ¿no? Las implicancias de este cruce es que con él podemos subvertir el modo en que hemos entendido la intervención comunitaria. Principalmente lo que facilita esta apuesta es pensar el trabajo comunitario desde una mirada política, ideológica, ética y teórica. Cuestiones, ¿no? Que le hacen falta a la perspectiva del hacer imperante, ¿no? Que lo que podríamos señalar es que hoy día la intervención es un hacer, un voluntarismo. En ese contexto, recuperar palionímicamente, es decir, viejas normas o viejas categorías como las nociones de lucha de clase, pero también nociones como las de precariedad, es una necesidad para no quedar atrapados en una incierta transición, ¿no? Toda la lógica del desacuerdo ha sido pensada como un medio para garantizar que el proyecto desmesurado, infinitamente abierto, que nosotros estamos proponiendo no pueda ser cerrado por los intentos que llevan a cabo los aparatos del Estado y del mercado, ¿no? Ya sean aparatos ideológicos del Estado
o aparatos de Estado simplemente represivos, que también son ideológicos, por cierto, ¿no? La política actual es una política que pretende, como ustedes bien saben, borrar lo político. Y con ello también se borran las posibilidades de escapar del goce, ¿no? Y asumir entonces desde el deseo la reconstrucción de todo el edificio social. No obstante, por más que ciertas nociones agonicen en el lenguaje, estas nociones no mueren, ¿no? Y es por eso que hay que recuperarlas. Entonces, por eso que yo les decía las complicaciones que yo tenía con respecto a que revisáramos los enfoques, ¿no? tradicionales o los enfoques que hoy día se ponen en juego en la intervención comunitaria. Por ejemplo, el sujeto de derecho, ¿no? Porque cuando se impone el sujeto de derecho, dentro de todo ese panorama, lo que se busca es asfixiar la posibilidad de un sujeto del deseo, por ejemplo. O cuando se establece una perspectiva de género tan retrógrada como la que plantean, digamos, desde el Ministerio de la Mujer, entonces se ahoga, digamos, a la mujer en su carácter subversivo precisamente del lugar del amo. Entonces, en las ruinas de la historia, o las ruinas de la historia no oficial facilitan, por tanto, el material mínimo para que el pasado no sea superado, permitiendo a través del análisis crítico hacer surgir de manera cada vez más acuciante, ¿no? un programa de trabajo favorable a la producción de transformaciones estructurales de la realidad social. El lenguaje, al ser el fenómeno social desde el cual, ¿no? los sujetos históricos pueden dar sentido y connotar sus prácticas políticas, garantiza la posibilidad de tramitar e interpretar la herencia del pasado de forma crítica y a partir de esa auscultación crítica explorar los contornos inciertos del futuro, ¿no? En esta dirección, el recorrido que buscamos, ¿no? es hacer del lenguaje la matriz de... perdón. es hacer del lenguaje la matriz desde donde lo común y la unidad se articulen bajo la forma de un nudo, ¿no? Y por eso revisamos en primera instancia el texto de Roque Farán. La experiencia del anudamiento, ¿no? al estar garantizada ella por el lenguaje, configura en el sujeto la experiencia del inconsciente, ¿no? Las palabras encadenadas bajo la forma de lo inconsciente devienen así en lo social. El orden y la organización de los significantes dan cuenta de una determinada orientación del mundo ante nuestros ojos, pero esta orientación representa en su ordenamiento una formación social determinada que es necesario hacer estallar. La lección que la psicología social comunitaria debe aprender es que tanto el saber hacer y el hacer transmiten determinados discursos que modelan, ¿no? el orden del lazo social desde sus prácticas debido a la posición asimétrica en la que el psicólogo se encuentra respecto del intervenido. Entonces, la única gran diferencia es que la perspectiva del hacer reproduce las lógicas de dominación y explotación y las vuelve más efectivas. En cambio, una perspectiva situada desde el saber hacer reconoce el valor performativo del lenguaje por una parte y eso le permite fomentar por otra la libre discusión entre los distintos sujetos. De cómo se unen los significantes, entonces depende la formación política del inconsciente, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que tiene que ver con los significantes, con cómo se articulan, se unen, se entrelazan los significantes. El mayor de los peligros es resignarse, por ejemplo, a la mediocridad de la psicología social comunitaria gestora de intervenciones pragmáticas, ¿no? que cierran el horizonte de posibilidad política de un pueblo por acontecer. Perder la herencia que nos legan, ¿no? que nos dejan las generaciones anteriores, es decir, no considerar las derrotas del ayer, nos somete al divagar
del conformismo, por ejemplo, y a la imposibilidad de demarcar un horizonte político del futuro desde lo real de cada una de nuestras experiencias. No debemos resignarnos ante esta mediocridad que nos imponen, ¿no? Por lo que es indispensable asumir el lenguaje como una de las principales armas de la crítica. El lenguaje nos compromete con una doble responsabilidad. Por un lado, hay que recuperar la tradición de lucha amenazada por el conformismo y por otro lado, han de ser refutadas las impresiones versátiles y los efectos de moda que nos conducen a traicionar nuestra relación con el pensamiento crítico, ¿no? Más vale ser tildado de pesado, rígido y cerrado antes de hacer propios enunciados cuya lógica facilitan la fragmentación del lazo o su contractualización, es decir, el ensayo de prácticas orientadas a enriquecer y transformar la realidad social requiere de un análisis riguroso que proteja al proyecto emancipatorio sin necesidad de conservar religiosamente todas sus proposiciones lógicas. El análisis de la psicología social comunitaria tiene que develar entonces aquello que permite la unidad de lo único en común, esto es, dilucidar de entre las ruinas la noción de bien común que permite hacer de la unidad una multiplicidad, ¿no? Y de esta multiplicidad, ¿no? Hacer de esta multiplicidad, ¿no? La posibilidad de un ser en conjunto, ¿no? A partir de elementos de continuidad y de discontinuidad. Las controversias, ¿no? Las contradicciones, los desacuerdos, las divergencias, los disensos se vuelven así el motor de búsqueda, aunque muchas veces las costumbres instaladas como prácticas morales impiden visualizar los desplazamientos del objeto que funcionan como el bien común, ¿no? Pero independiente de eso, hay que poner las controversias como el motor de búsqueda contra, digamos, estas prácticas morales que obturan, ¿no? Precisamente el desacuerdo e imponen posiciones de consenso. Quien esté familiarizado con el trabajo comunitario no ha de extrañarse cuando encuentra en la cotidianidad personas que sostienen que no comparten nada en común, salvo un estigma que recae sobre su ser en conjunto, ¿no? El error sería desechar el estigma bajo el cual están identificados estos sujetos al considerar que esta definición de lo que hace lazo no sería ni de su responsabilidad ni de responsabilidad del Estado. Es interesante la cuestión de retomar el estigma, ¿no? Y en vez de desechar los estigmas, convertir los estigmas en posiciones críticas de lucha. Es lo que hace, por ejemplo, la teoría queer. Yo me imagino, recordarán ustedes esta canción Fiesta, Fiesta, Pluma, Pluma Gay, ¿no? Que era una manera de reivindicar justamente lo que todo el mundo ve como raro, es reivindicarlo, no necesariamente como una posición de identidad, sino reivindicar esa diferencia, esa rareza, precisamente para partir de ella poder configurar un lugar desde el cual expresarse y un lugar desde el cual formular encuentros y desencuentros con otros. Generalmente, cuando una población X, ¿no? Cualquier población en Santiago, produce su lazo en torno a un estigma, esto se debe a la existencia de un discurso que promueve la figura del enemigo, ¿no? De un enemigo común que estaría inscrito al interior del pueblo mismo, ¿no? Es lo que pasa con el ladrón, ¿no? Con el delincuente. Obviamente, ocurre que el pueblo en esas condiciones se fragmenta y producto de ello es nombrado como la parte de los sin partes que no tiene voz. Entonces, dentro del pueblo que ya no tiene voz, hay una parte de los sin partes que tiene menos posibilidad aún de expresar una vía de emancipación. El estigma, entonces, se debe a la ciega obediencia a un mandato prohibitivo que facilita el goce de una falsa posición de privilegio. Y eso es lo que hay que abandonar. Es decir, opera la estigmatización como aquello que permite dotar, ¿no? A ese ser en conjunto de una identidad plena que obtura el encuentro del sujeto con los agujeros,
¿no? Con los sin parte, que constituyen el motor verdadero de sus relaciones. En otras palabras, el estigma fomenta la creencia colectiva de que la identidad plena es conseguida gracias a esta figura que promueve que otros les teman y respeten por el peligro que representan. Sin embargo, lo que esta lógica le oculta al ser en conjunto es que son ellos quienes son responsables de la producción, circulación de tapones que les impiden dar con su propia falta, ¿no? Porque al considerarse diferente de los sin partes, ¿no? Y situarse en un lugar de privilegio, no pueden verse con su propia precariedad. Y al no ver su propia precariedad, es mucho más difícil que puedan ver la precariedad del otro. Si damos un paso más y contemplamos a modo de ejemplo, ¿no?, la relación entre la estigmatización, por ejemplo, y el discurso de la seguridad ciudadana, tenemos que el proceso de etiquetaje genealógicamente se inicia con la revolución industrial. Este proceso de etiquetaje se produce contra los sujetos que no están incluidos ni en los medios ni en los modos de producción, por lo que todo sujeto que no forma parte de la producción se transforma inevitablemente en integrante de una pseudoclase peligrosa a la que hay que aplicarle la mano fuerte del Estado. Lo que este tipo de discurso, que por cierto no puede ser rebatido teóricamente desde la psicología social comunitaria tradicional, promueve es la criminalización de la pobreza y de la precarización de la vida. Sin embargo, el pobre, pero también el precario, que encarna el mal, es solo peligroso ante la mirada crédula de la literalidad, puesto que en realidad no representa ningún peligro para la clase dominante y explotadora, ¿no? Tanto el mercado como el Estado saben que quien delinque no es un enemigo verdadero, sino la figura del mal es fomentada para que el pueblo mismo le cierre las puertas a este tipo de sujetos. En esta dimensión no hay que dejarse engañar por las pseudo divisiones de clases fomentadas desde la economía de mercado, ¿no?, administrada jurídicamente por el Estado. Es decir, los objetos mercancías tras los cuales gira el pueblo fragmentado, no este pueblo como en una congruencia, ¿no?, incoherente, sino este pueblo fragmentado es solo un falso objeto que se instala como el bien común a través de la premisa del libre poder de compra, que obviamente nos conduce a una elección forzada, ¿no? No podemos elegir sino solo lo que nos señala la opinión pública. Solo por medio de una perspectiva figurativa podemos percatarnos de que la plusvalía actual no depende entonces tan solo de la explotación directa de los obreros, sino que la clase capitalista esconde el objetivo real de la formulación del enemigo común al interior del mismo pueblo. A saber, la figura del enemigo común tiene por finalidad esconder el imparable avance de la exclusión de una gran cantidad de sujetos de la producción, más conocida esta exclusión como, por ejemplo, cesantía estructural. El problema es que la psicología social comunitaria tradicional no puede distinguir conceptualmente el que sus estrategias de intervención favorecen calmar las contradicciones sentidas al interior, digamos, de las relaciones que se dan en este pueblo fragmentado. Y por tanto, ataca, ¿no?, desde su hacer los contenidos que circulan, perdiendo de vista el hecho de que la forma es quien sostiene al contenido. En pocas palabras, la psicología social comunitaria tradicional perpetúa la ceguera del pueblo al no distinguir que la comunidad es un acontecimiento que corresponde al lugar donde la unidad de lo único en común se pone en juego a través de un permanente desplazamiento de sus premisas. Es decir, donde lo único en común es su diferencia, ¿no?, el desplazamiento de sus premisas. Otra consecuencia nefasta es que la carencia de una mirada crítica hace de los trabajadores comunitarios flamantes profesionales que en su autovaloración
organizan a diestra y siniestra, por omisión en el mejor de los casos, los procesos de valorización del mundo social. Este tipo de profesionalización acrítica de las llamadas capas medias justifica en dos sentidos la desproletarización de la producción. En primer lugar, la autovaloración desmarca al psicólogo social comunitario de su posición de trabajador intelectual leal al pueblo. Y por otra, no cuestiona realmente desde su quehacer los efectos e implicancias de la economía en la constitución subjetiva de sí mismo y, por tanto, de su participación, ¿no?, en el lazo social. La psicología social comunitaria, en su estrecha relación con los programas gubernamentales, se ha convertido en suma, ¿no?, en una de las mejores armas de la contrarrevolución. Es por ello que nuestra apuesta teórica desde el inicio del semestre ha sido la de abrir un camino, ¿no?, para hacer de la psicología social comunitaria en realidad un aparato crítico y emancipador. Pero hemos señalado una y otra vez que ese carácter crítico y emancipador no puede realizarse tan solo como un conjunto de acciones establecidas desde la buena voluntad, sino que es preciso y es necesario antes, ¿no?, inventar nuevos conceptos y al inventar nuevos conceptos, nuevas formas de abordar la realidad. Lo que no implica borrar, como hemos dicho, digamos, las palabras, ¿no?, paleonímicamente, digamos, viejas palabras, viejas categorías a las que tendríamos que darle un nuevo uso, a las que tendríamos que dotarla de una nueva fuerza, ¿no?, acorde, digamos, a los tiempos que corren actualmente. Por ende, la relación entre algo así como la revolución y la contrarrevolución, que siempre ha sido asimétrica, en tanto la contrarrevolución no en ningún caso la imagen invertida de la revolución, puede ser repensada, ¿no?, desde la lógica del siglo XXI, porque obviamente no estamos hablando, digamos, de una lucha de masa abierta, digamos, a la toma del Estado por las armas, por decir algo. Lo que se pone en juego entonces es una perspectiva que tendríamos que caracterizar como catacrética, ¿no? Al permitir el paso de las armas de la crítica a la crítica de las armas, se busca restablecer la lucha de clase como el conflicto inherente a la relación de explotación capital-trabajo que rige la acumulación capitalista. Es decir, todos los intentos por borrar el campo de batalla, perdón, que se me olvidó el celular. No, todos los intentos por borrar el campo de batalla significan que se quiere ocultar la separación entre productores y medio de producción. La comunidad aparece aquí como el fiel representante de la otra escena, ¿no?, la historia inconsciente que actúa a partir de un haber sido. Ahora, toda la demarcación política del acontecimiento hace de la comunidad el agente que dinamiza el antagonismo estructural y que es capaz de asumir su propia diferencia ontológica interna, ¿no? O sea, ese es el gesto de acontecimiento revolucionario en este momento, que la comunidad se pueda constituir como un agente, ¿no?, que asume su propia diferencia ontológica respecto de sí mismo. Y no simplemente que trate de establecer una diferencia ontológica al modo de una diferencia sexual o de diferencia de género binaria, ¿no? Una cosa que se opone a lo otro, ¿no? O para decirlo de otro modo, no se trata, digamos, de que la comunidad se constituya en una identidad que ponga, digamos, su lucha en contra de otra identidad, sino que para poder avanzar en su trayecto emancipatorio, ella debe, ¿no?, vivir, experimentar su propia diferencia, y no en relación a un otro, sino en relación a sí mismo. La diferencia mínima, entonces, es la forma que adopta la comunidad para encarnar el espíritu absoluto del acontecimiento indómito. El papel de la comunidad, es representar el silogismo entre la otra historia, lo universal en disputa, y el proletariado, lo particular que reclama ejercer su propia democracia.
Es decir, la comunidad, al ser el acontecimiento, ocupa el lugar de lo particular y ya no el lugar de lo universal. La dimensión particular es posible gracias a que la diferencia mínima hace de la comunidad una expresión ética. Dicho de otro modo, la distancia entre lo común y la unidad es el cortocircuito imposible que impide que la reconciliación de los contrarios cierre el horizonte político de la comunidad. Una psicología social comunitaria que entienda de este modo la comunidad no se vale entonces del sentido de la historia para legitimar su dominación sobre el proletariado, operación completamente estalinista por lo demás, sino que, al contrario, rechaza la historia oficial y promueve la reinterpretación de sus ruinas. Y en ese sentido, la psicología social comunitaria como dispositivo o subdisciplina, digamos, de la psicología, tiene todo el derecho de alistarse como un agente del conflicto de clase leal al pueblo, ¿no? Es decir, renunciar a este derecho implica necesariamente alinearse con la tradición moralista del Estado. Si bien cada sujeto es una singularidad concreta e irreductible que transita por múltiples parajes, su verdad inconsciente es siempre social. Por lo tanto, hay que resistir todo análisis que provenga del individualismo metodológico, ¿no? Esta es una noción de la sociología, la pueden buscar, digamos, en Google. De no hacerlo, el desacuerdo se diluye en lo que Hegel llama la diversidad sin diferencia. La comunidad es precisamente lo opuesto. Es un campo universal sostenido por un nudo subjetivo. El nudo es el lugar del discurso que se corporaliza en las acciones colectivas que reorganizan todo el sentido de los espacios sociales a partir, digamos, de lo particular. Eh, Construir la universalidad entonces es habitar la palabra, pero siempre es necesario habitar aquel espacio desde las articulaciones de las singularidades. De ahí que la toma de partido por la universalidad exprese la articulación de sujetos históricos que se hacen presentes en el campo de batalla. Poner el cuerpo, hacerse presente por medio de la palabra y de los actos, es inscribir el acontecimiento en la historia de la lucha de clases. Y los momentos, por tanto, de la emancipación son múltiples. No obstante, no debemos olvidar que el acontecimiento indómito es el fortalecimiento de la libertad de discusión luego de la disolución de la vieja forma, ¿no? O del antiguo régimen. El desacuerdo entonces es un elemento clave a la hora de preparar, ¿no?, la emancipación, pero también lo es luego del establecimiento de la nueva forma. Es decir, no se puede, digamos, establecer el desacuerdo simplemente en un momento inicial y una vez que se ha alcanzado una forma de encuentro del objeto llamado bien común, disolver el desacuerdo, sino que hay que mantener el desacuerdo respecto de la nueva forma alcanzada. Su función principal es impedir que la democracia proletaria en el seno de la comunidad se transforme poco a poco en una nueva hegemonía. Ese es el peligro que hay que evitar, que trate de romper la diferencia mínima de la cadena significante. Me parece que por ahora lo vamos a dejar hasta acá y en la próxima semana voy a continuar, ¿no?, respecto de cómo la comunidad implica entonces una formación política del inconsciente y cómo eso representa el estatuto radical del lazo social, ¿no? Todo esto pensando sin duda en establecer una reflexión deontológica respecto del lugar de la conspiración en la intervención social comunitaria.